Gloria al Señor. Alabamos y bendecimos a nuestro Dios. Exaltamos y glorificamos su gran amor y su gran misericordia para con todos los hombres. La misericordia de Dios es la capacidad que tiene Dios de perdonar al pecador y restaurarlo en santidad en su reino a través de Jesucristo. Muy buenos días para todos. Sean todos bienvenidos como siempre a este espacio con Dios y con su palabra. Conoceremos las verdades de Dios que nos harán completamente libres del engaño, la mentira y el error, la incredulidad, la religiosidad y la idolatría. Medios que el diablo ha utilizado, está utilizando y utilizará para separar al ser humano parcial o totalmente de la verdad de Dios y por ende de Dios. Segundo, para traer caos a su vida y a su familia. Porque cuando el hombre se separa parcial o totalmente de la verdad de Dios, se separa de Dios y se asocia con Satanás y los demonios. Y tercero, para conducir al ser humano a una condenación eterna en el lago de fuego en caso de morir en ese estado de caos. Así que si usted está pasando por ese estado de caos, y llamamos caos a la angustia, a la preocupación, al estrés, al miedo, a la desesperación, a la ansiedad, a la opresión y a la depresión, a causa de algo que usted tiene que resolver, pero no sabe cómo ni tiene los medios para resolverlos. Si usted está pasando por ese estado de caos, tiene alguna situación o algunas situaciones que no sabe cómo resolverlas, no tiene la forma de resolverlas, clámele a su Creador con todo su corazón, que es el único que quiere y puede ayudarlo a salir de ahí. Escúchelo bien, es el único que quiere y puede ayudarlo a salir de ahí. Clámele a su Creador para que en esta mañana el Señor envíe una palabra, como está escrito en el Salmo 107, versículos 19 y 20. Que cuando alguien clama al Señor en su angustia, en su desesperación, en su ansiedad, clama al Señor, Dios lo librará de su aflicción. Enviará una palabra para sanarle y para librarle de la ruina. Dios está listo con la palabra en esta mañana para sanarle y librarle de la ruina. Solo falta que usted clame al Señor. Y vamos a hacer algo importante en esta mañana y es vamos a renunciar de todo corazón al engaño, a la mentira, al error, a la incredulidad, a la religiosidad y a la idolatría. Y vamos a disponer nuestro corazón para oír la palabra de Dios y aferrarnos a ella como un ancla que puede sostenernos y puede cumplir lo que dice, porque Dios es fiel a su palabra en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Oramos pues en esta mañana, le pedimos a nuestro Creador que abra nuestros ojos para verle, nuestros oídos para oírle y nuestro corazón para entenderle. Oramos al Espíritu Santo y le pedimos que nos guíe a toda verdad, que nos enseñe todas las cosas, que nos convenza de pecado, de justicia, de juicio, para arrepentimiento, de salvación o de restauración en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Hemos venido tratando un tema muy importante y ha sido el Espíritu Santo, la identidad, el propósito y el potencial. Y con este domingo llevamos 3 domingos como la tercera parte de este tema tan importante. Nació precisamente de saber que Dios nos creó con propósitos y que en este libro llamado la Biblia está escrito todo nuestro propósito o el propósito de Dios con nosotros. En este libro está escrito el propósito de Dios con nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Quién es Dios? ¿Qué pasa cuando hay pecado? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo salimos de ahí? ¿Cuáles son los beneficios, las bendiciones? Todo está escrito acerca de ti y de mí, de tu familia y de mi familia en este libro. Así que en esta mañana vamos a ir a la tercera parte del Espíritu Santo, la identidad, el propósito de Dios y el potencial. La identidad de todo ser humano debe ser la imagen y la semejanza de Dios en su vida. El propósito para el cual Dios lo creó, que nadie lo sabe sino solamente Dios. Y cada persona debe buscar el propósito para el cual Dios lo creó.
Y tercero, el potencial que Dios nos dio, colocó en nosotros y Él en nosotros para hacer la voluntad, o sea, para cumplir ese propósito en el nombre de Jesús. Quiero decirte que el Espíritu Santo es el que inicia, el que nos favorece, nos guía a iniciar una relación con Dios, el que nos ayuda a permanecer en esa relación y el que nos ayuda a regresar a esa relación en caso de salirnos de esa relación con Dios. Así que necesitamos al Espíritu Santo todo el tiempo, lo necesitamos todos, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los ancianos, los pueblos, la lengua, las naciones, todos necesitamos del Espíritu Santo para entrar en el propósito de Dios, en el nombre de Jesús, permanecer y llegar hasta el final, en el nombre de Jesús. Dice entonces en la palabra del Señor en esta mañana, en Romanos 11, 16, 17. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. En esta mañana estamos continuando con la identidad, con el propósito y con el potencial. Y he tomado esta escritura para mostrarte que nuestra identidad se restaura cuando venimos a Cristo. Dice la palabra del Señor que Él nos corta el olivo silvestre, o sea, de la descendencia de Adán. Nos injerta en el buen olivo, o sea, en Él. Y cuando somos injertados en Él, recuperamos nuestra identidad espiritual en Dios a través de Jesucristo. Y también dice que somos hechos participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. Somos participantes de su espíritu, de su vida, de su naturaleza, para una vida totalmente restaurada en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada hablamos de estar atrapados en el pecado bajo el propósito de Satanás. Estábamos con pasiones no correctas, influenciadas por los demonios. Que habíamos nacido en un mundo bajo el maligno. Que estábamos atrapados en una sabiduría guiada por los demonios. Y estamos atrapados en una religión y en una idolatría influenciada por los demonios. Entonces vemos que todo eso encierra al ser humano en un estado de caos, de angustia. Y escúchame, nadie puede sacar al ser humano de ahí. El único que puede sacar al ser humano de ahí se llama Jesucristo. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo es que Jesucristo nos saca de toda esa desgracia, de todo ese caos, de todo ese encierro, de toda esa esclavitud, de toda esa ceguera, de toda esa esclavitud y nos trae a libertad, nos trae a una vida sobrenatural y gloriosa en Él a través del Espíritu Santo y de la verdad de Dios en este manual, en nuestro manual, en el nombre de Jesús? Por estar injertados en Cristo, todo hijo de Dios cree que es lo que la Biblia dice que es. Cree que tiene lo que la Biblia dice que tiene. Y cree que puede lo que la Biblia dice que puede. Escucha bien esto. Jesús tomó nuestro lugar de pecador para nosotros tomar el suyo de santidad. Escúchalo bien. Cuando nos corta el olivo silvestre y nos injerta en él, nos arranca el pecado para que entremos en la vida de santidad, en su naturaleza, en el nombre precioso de Jesús. Todo lo de Dios es de los hijos. Guarda esto en tu corazón. Todo lo de Dios es de los hijos. Guarda y graba eso en tu corazón. Todo lo que Dios tiene es de los hijos. O sea que los hijos disfrutan de lo que Dios es, de lo que tiene y de lo que puede, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y guiados por su palabra, por el manual que dejó para nosotros. O sea que podemos aspirar a través de Jesucristo una nueva vida, una nueva atmósfera de vida, de paz, de unidad, de bendición, de libertad y de gloria en el nombre precioso de Jesús. Vamos entonces en esta mañana a recordar nuestro eslogan del reino. Recordemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios.
Todos necesitamos fe. Todo lo que usted quiera de Dios, todo lo que yo quiera de Dios, necesitamos fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y el engaño viene por no obedecer, por no hacer lo que oímos. Grabe eso en su corazón y mire, si al usted escuchar la palabra de Dios, está cosechando fe o está cosechando engaño. En el nombre de Jesús, examine esa posición en su vida y en su familia. Y deseo que sean ricos en fe, como es el propósito de Dios con cada uno de nosotros. Vamos a ir a nuestra lectura que está en Ezequiel 36, del 25 al 27. Esta palabra nos va a mostrar cómo es el plan de Dios de restauración del ser humano para sacarlo de toda esa esclavitud que teníamos antes de Cristo. Dice la palabra del Señor en esta promesa de restauración. Dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Aquí vemos cómo el Señor viene a quitar el pecado. Al quitar el pecado, nos va a liberar de la influencia de Satanás. Al cambiar nuestro corazón y nuestro espíritu, nos va a dar nuevas emociones, nuevos deseos, correctos conforme a la voluntad de Dios. Al quitar de nosotros el corazón de piedra, nos va a hacer mansos y humildes como Él. Al darnos el corazón de carne, nos hace mansos y humildes como Jesús es. Y al colocar en nosotros su espíritu, vamos a andar libres de Satanás y de los demonios. Y también dice que nos va a quitar los ídolos. O sea que hace una transformación y una restauración de la vida del ser humano. Todos los que nos llamemos hijos de Dios, tenemos que tener claro que hemos experimentado esta escritura. Todos los que nos hacemos llamar hijos de Dios, los que nos hacemos llamar creyentes, los que nos hacemos llamar cristianos, tenemos que experimentar esta escritura en nuestra vida. Si no experimentamos esta escritura, no somos hijos de Dios, no somos creyentes, no somos cristianos, ni somos salvos. Así que vamos a desarrollar esta palabra en esta mañana en el nombre precioso de Jesús. Nuestro primer punto, todos nuestros puntos en esta mañana van a ir en contraposición de la semana pasada. La semana pasada hablábamos atrapados del pecado y del diablo. Hoy vamos a hablar liberados del pecado y del diablo. En Juan capítulo 1, versículo 29, dice la palabra del Señor: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El apóstol vio en Jesús el único medio para que el hombre fuera libre del pecado. Ahora escucha bien esto. Cuando somos libres del pecado, Satanás no tiene ninguna autoridad sobre nosotros, porque lo que le da autoridad a Satanás y a los demonios sobre nuestras vidas para influenciarnos, para guiarnos, para dirigirnos a destrucción es el pecado. Quitado el pecado, Satanás desaparece de la vida de las personas. Al quitar el pecado, le quita el derecho legal al diablo sobre nosotros, y alabo a Jesús por eso en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Jesús, por quitar el pecado, y gracias por quitarle todo derecho a Satanás sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Él quita el pecado, Él nos injerta en Él nos hace santos, Él nos da su espíritu, Él nos da su corazón, Él nos da su humildad, Él nos da su mansedumbre para emprender una vida de libertad, una vida de gloria y una vida de paz dentro de su reino en la amistad con Dios en el nombre precioso de Jesús. Nuestro segundo punto es liberados de pasiones y demonios. La semana pasada hablamos atrapados en pasiones y demonios. Hoy vamos a hablar
liberados de las pasiones y de los demonios. Al tener el nuevo corazón que Jesús nos da, al tener el Espíritu Santo que el Señor nos da, al tener un nuevo espíritu, es obvio que vamos a cambiar de pasiones, vamos a cambiar de deseos. Y en Gálatas 5, 22, 23 y 25 dice la palabra del Señor así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aquí yo quiero invitarte a considerar tu vida de cristiano, a considerar tu relación con Dios. Aquí no vemos en la manifestación del Espíritu Santo en nosotros, en la nueva creación en Cristo, ya libres del pecado y de los demonios y de Satanás. No vemos actividades egocéntricas ni orgullosas. Vemos la manifestación del Espíritu Santo en la nueva vida, en los hijos de Dios, en los creyentes. No hay celos, no hay contiendas, no hay divisiones, no hay pleitos, no hay disensiones. Se ve una vida totalmente transformada. Escúchame, no parcial, sino totalmente transformada. Y aquí yo quiero invitarte e invitarme a considerar cómo vivimos realmente los que nos llamamos hijos de Dios. Porque somos llamados a vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. La mención de vivir en el Espíritu es vivir en unidad con el Espíritu Santo. Y andar en el Espíritu es andar de acuerdo a su fruto. Siempre andando en amor, en gozo, en paz, en paciencia. A pesar de las adversidades, a pesar de lo que enfrentemos, debemos de andar con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, con fe, con mansedumbre y con templanza. Y es algo que yo quiero llamarte a considerar. Porque esto hay que tomarlo y esto hay que desarrollarlo en nuestras vidas. Porque todos los días vamos a ser tentados a actuar como el viejo hombre. Actuar como en el pecado, con las disensiones, con los celos, con las contiendas. Pero todo hijo de Dios debe vencer esas tentaciones con esta verdad. Como decir algo así: eso ya es del viejo hombre. El nuevo hombre reacciona conforme al fruto del Espíritu. Debo reaccionar con amor, con gozo, con paz, con paciencia. Y esa debe ser nuestra lucha. Ahí es donde vencemos la tentación de Satanás que muchos no hemos vencido. Porque también caí en el error de reaccionar como el viejo hombre y perder la relación con el Espíritu Santo y perder el fruto del Espíritu Santo y volver a las disensiones y a las discusiones. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la unidad en Él y en familia, para que vivamos y mostremos el verdadero Cristo. Mostremos la salvación y la gloria de Dios en nuestras vidas, en el nombre precioso de Jesús. Así que defiende el fruto del Espíritu y combate contra toda obra de la carne que Satanás y los demonios te va a traer como tentación para que actúes en un momento de debilidad. Y permanece firme, como dijo Jesús: velad y orad para que no entréis en tentación. Todo es hecho nuevo, nuevas pasiones, nuevos deseos. Se cumple la palabra del Señor que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas para la gloria de Dios, para edificación de nosotros y para bendición de los que están a nuestro lado, empezando por nuestra familia, en el nombre precioso de Jesús. Nuestro tercer punto dice: liberados del mundo y del maligno. La semana pasada hablamos atrapados en el mundo bajo el maligno. Pero ahora vamos a mirar liberados del mundo bajo y del maligno. Liberados del mundo y del maligno. Jesucristo nos traslada a su reino. Y en Colosenses 1, 13, 14 está la escritura. Aleluya, dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. O sea, de la potestad de Satanás y de los demonios. Y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vemos aquí el propósito de Dios de la salvación.
tomarnos del mundo y trasladarnos a su reino. Escúchalo bien. Satanás y los demonios no pueden entrar al reino. El reino es una atmósfera en que Dios nos mete. Que aunque el mundo está ahí, no nos llama la atención el mundo. No nos tienta, no nos incita. Porque estamos en el reino, estamos bajo una atmósfera del Espíritu, bajo una atmósfera de Dios, de la presencia de Dios en nosotros y sobre nosotros. O sea que caminamos en este mundo como no siendo del mundo, aunque estamos en el mundo para hacer luz para otros. Pero el mundo no entra. Satanás y los demonios no entran al reino. Satanás sabe eso. Y el propósito de la tentación es que cada uno de nosotros salgamos de la cobertura, salgamos de la atmósfera, salgamos de la presencia del Señor para volvernos a unir a Él y a los demonios. Ojo con la tentación. La tentación es para sacarnos del reino, para sacarnos de la verdad, para sacarnos de la presencia, a fin de que volvamos a ser cautivos, a fin de que volvamos al viejo hombre con sus pasiones y deseos. Pero tienes libre albedrío y tengo libre albedrío. Y ahora tienes conocimiento de lo que Dios es y de lo que Dios hace. Y el propósito de Satanás con tu vida. Todos los que somos salvos somos tentados continuamente. El Espíritu Santo lo escribió a través de Pedro. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Por qué alrededor? Alrededor es porque no puede entrar. Pero a través de la tentación incita a la persona para que salga de la cobertura, para que salga de la verdad, para que salga de la presencia y se vuelva a unir, como lo hizo con Adán y Eva. Que estando en la presencia del Señor los invitó a salir de la presencia, de la obediencia, de la amistad con Dios, y el mundo entró en caos. Ese mismo que sacó a Adán y a Eva de la presencia, de la atmósfera, del reino de Dios, y los sacó de ese lugar para crear el mundo bajo el maligno. Ese mismo está a nuestro alrededor. Cuando somos hijos de Dios, la tentación viene con el propósito de sacarnos. Pero como dijo el Señor, hemos de vencer toda tentación. Toda tentación la hemos de vencer. Escúchame, toda tentación la debemos de vencer. Porque tentación que no venzas es tentación que te destruye, que te aparta de Dios, que te aparta de su verdad, que te saca de su reino, otra vez al mundo, al pecado, a las pasiones y a los demonios. Dice la palabra de Dios en Santiago 3:17, hablando precisamente de salir del mundo bajo el maligno. Hace 8 días hablamos que la sabiduría del mundo es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Pero la sabiduría del reino es muy diferente. Dice la palabra del Señor así: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. De esta manera es que nos debemos de conducir los hijos de Dios dentro del reino. Dentro del reino no opera la sabiduría terrenal, animal y diabólica. La sabiduría terrenal, animal y diabólica opera en el mundo, pero en el reino opera esta. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. De esa manera se debe vivir en el reino, no de la otra manera, en el nombre precioso de Jesús. Cuando el Señor dice que nos saca de la potestad, que nos libra de la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, rescate por su sangre, el perdón de todos nuestros pecados. Eso muestra una vida limpia, una vida transformada, una vida sustentada por Dios para nuestro bienestar, para la gloria de Dios y para bendición de los que están a nuestro lado, en el nombre precioso de Jesús. Número 4, dice, liberados de la ignorancia y del diablo. La semana pasada hablamos de atrapados por la ignorancia bajo la influencia de Satanás, que quería que esta palabra permaneciera oculta para los hombres o permaneciera
con un velo, de tal manera que la leamos, no la entendamos, la leamos, no la practiquemos, la leamos, no la creamos. Pero con la nueva experiencia en Cristo Jesús, de ser liberados del pecado y del diablo, de ser liberados de las pasiones y de los deseos corruptos, para tener deseos y pasiones nuevas en Cristo Jesús, de ser liberados de la potestad de Satanás y del mundo y trasladados al reino de su amado Hijo. Ahora entramos a la sabiduría, a la verdad dentro del reino. Y tenemos la palabra en Juan 1, del 1 al 14. Porque Jesucristo es el conocimiento encarnado. Cuando una persona recibe a Jesucristo como su Salvador, está recibiendo la palabra de una manera sobrenatural en su espíritu y en su alma. Escúchalo bien. Recibe la palabra. Todos los que nacimos de nuevo, sabemos que cuando creímos en Jesús y lo recibimos como nuestro Salvador, le pedimos perdón por nuestros pecados y la salvación de nuestra alma, sucedió algo extraordinario y glorioso en nuestras vidas. Nació una pasión por la verdad. Un interés por la verdad, un deseo de conocer lo que estaba en este libro, y lo entendíamos y lo practicábamos porque había sucedido un milagro en nuestras vidas. Ahora escucha bien esto. Jesucristo es el conocimiento encarnado. Cuando Jesucristo llega a una vida, también llega la palabra, llega el conocimiento de la verdad de Dios. Por lo tanto, somos libres de la ignorancia y del que influencia la ignorancia, que es Satanás. Ya no hay Satanás, ya no hay influencia, y llega el conocimiento a través de Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Juan 1, 1 y 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Escucha y entiende esto tan importante. Dios siempre quiso que el hombre oyera su voz y la siguiera. Siempre. Desde el huerto del Edén, cuando Dios le dijo a Adán, todo esto es tuyo, todo lo puedes disfrutar, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas de él ciertamente morirás. En otras palabras está diciendo, el día que desobedezcas mi voz, vas a morir. El día que desobedezcas lo que te digo, vas a morir. O sea, esa muerte, vas a estar separado de mí, te vas a ir con otro y vas a dañar el propósito, vas a dañar tu identidad que he colocado en tu vida. Y eso fue lo que sucedió. Dios siempre creó al hombre para que oyera su voz y la siguiera. En el Antiguo Testamento Dios enviaba su voz a través de los profetas, y los profetas hablaban por el Espíritu al pueblo para que siguieran la voz. Los que seguían la voz tenían relación con Dios, caminaban con Dios. Los que no la oían se iban del lado de Dios, sufrían las consecuencias por no oír la voz de Dios. Después, el Señor colocó esta palabra en el libro, la escribió para nosotros. Después hizo que la palabra se encarnara en Jesús y caminara en este mundo y viéramos la palabra encarnada. La obediencia de Jesús era porque la palabra estaba encarnada en él juntamente con el Espíritu Santo. Y lo cuarto que quiero que entienda es que esta palabra, según Romanos 2, 14, 15, desde el momento de nuestra concepción, todo lo que está en este libro fue escrito aquí, en el corazón del ser humano. Así una persona no conozca lo que diga la Biblia, sabe que mentir es malo. No sus mentiras, sino las mentiras de otros. Aquí vemos el velo tan impresionante. No nos gustan que nos mientan, pero mentimos. No nos gustan que nos sean infiel, pero somos infieles. No nos gusta que nos roben, pero robamos. Eso que está mostrando, que no nos gusta las cosas que sean torcidas. ¿Por qué no nos gusta eso? Porque eso está escrito. Esta Biblia está escrita acá.
Y lo que hace el pecado, perdón que me vuelvo un poquito atrás, lo que hace el pecado es que no podamos cumplir con lo que dice aquí, pero lo demandamos. Escúchalo bien, no lo cumplimos, pero lo demandamos cuando estamos en pecado, cuando estamos apartados de Cristo. No lo cumplimos, pero lo demandamos. Cuando estamos en Cristo, lo cumplimos, pero no lo demandamos. Date cuenta el cambio tan impresionante. Lo cumplimos, pero no lo demandamos, para mostrar con nuestro ejemplo la verdad de Dios escrita en nuestros corazones. Entonces Dios, a través de Jesucristo, encarnó la palabra en él para mostrarnos a nosotros cómo se vivía en obediencia a Dios. En Efesios 4:24 dice la palabra del Señor: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese nuevo hombre está asociado con la verdad de Dios todo el tiempo. Esa es la tentación de Satanás, tentarnos para que nos salgamos de la verdad, como lo hizo con Adán y Eva. Y la tarea tuya y mía es permanecer en la verdad, defender la verdad y no salirnos de ella en el nombre precioso de Jesús, para no volver a Satanás, para no volver a apartarnos de Dios, relacionarnos de nuevo con Satanás, con el viejo hombre, con sus pasiones y deseos y con el mundo. Ese es el poder de nuestro libre albedrío para decidir. Y en Proverbios 2, 5 y 6, hablando precisamente de conocimiento, de sabiduría, dice la palabra del Señor así: entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios, porque Dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Impresionante. Te repito, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios, porque Dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El conocimiento y la inteligencia viene de aquí, de su boca. Y en el libro están escritas todas aquellas cosas acerca de mí, que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. Por eso el conocer este libro, conocemos a Dios y nos conocemos a nosotros en el nombre precioso de Jesús. Y número 5, liberados de la religión, de los ídolos y de los demonios. La semana pasada hablamos de atrapados en la religión, en la idolatría y en los demonios. Hoy mostramos a través de la palabra cómo el Señor nos libera, nos saca de ahí, de la religión, de los ídolos y de los demonios. Jesucristo nos reconcilia con Dios. Segunda de Corintios 13, 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Escucha bien lo que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Esto es imposible en el hombre que está en pecado. Pero cuando el hombre ha sido liberado del pecado a través de Jesucristo, porque el hombre reconoce que lo tiene, pero no lo quiere tener más, porque sabe que ese pecado lo aparta de Dios y lo lleva a una asociación con Satanás, con los demonios, y a una condenación eterna en caso tal de morir así. Entonces la persona no quiere estar más en pecado, entonces cree en Jesús como su Salvador, lo recibe en su corazón, y cuando le pide, perdona mis pecados y sálvame, es lo que Jesús hace, y el hombre entra a disfrutar de todo lo que estamos hablando en esta mañana, en el nombre precioso de Jesús. Dice, al restaurar la amistad con Dios, nos libera de la religión, de la idolatría y de los demonios. Escucha bien esto: la religión es el vano intento del hombre para acercarse a Dios. Escúchame, el vano intento del hombre para acercarse a Dios. La religión fue inventada por los hombres buscando una cercanía y una relación con el Todopoderoso, con el Altísimo, con el Creador. Y digo vana porque nunca una religión
podrá acercar al ser humano a Dios. Por eso, como la religión no puede acercar al hombre a Dios, Dios vino desde el cielo a buscar al hombre a través de Jesús. Es Jesús el que busca al hombre, no el hombre busca a Dios. Porque mientras el hombre busque a Dios con sus costumbres, con sus obras, con sus sacrificios, nunca lo encontrará. Porque se necesita para encontrar a Dios que el pecado sea erradicado de nuestras vidas, completamente. Y el único que puede hacer eso se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, la religión nunca te podrá solucionar el problema de estar atrapado. Antes te atrapa más. Pero Cristo viene a liberarte de la religión para llevarte a una relación, a una intimidad, a una amistad, a una comunión con Dios. Eso es lo que hace Jesucristo. Entonces, nos libera de todos estos encierros, de todas estas cárceles. Y la última cárcel que rompe es la de la religión, la de los ídolos y la de los demonios. Porque jamás el hombre podrá acercarse a Dios por causa del pecado. Es Dios quien busca al pecador a través de Jesucristo. Escucha bien estas escrituras que tengo para ti en esta mañana. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Este fue el consejo que le dieron a Job cuando estaba en su estado de desgracia. Él no las quiso recibir hasta que Dios vino a buscarlo. Dios mismo vino a buscarlo. Dios mismo vino a hablarle. Y del capítulo 38 al 42, Dios le habló y lo sacó de su ignorancia, lo sacó de su ceguera, lo sacó de su envanecimiento y de su entenebrecimiento, porque se había vuelto sólido en él. Pero a través de la verdad, Dios lo quebrantó en el nombre de Jesús. Y el posterior estado de Job fue un estado glorioso por oír la palabra que Dios mismo le estaba diciendo. En Juan 3:16 dice la escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue Jesús el que vino a buscarnos para que tengamos vida eterna. En Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esta palabra está puesta aquí para que, como el Señor diciendo, no tienes que ir a los ídolos, no tienes que ir a confiar en otros, confía en mí, no temas, confía en mí, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En otras palabras está diciendo, no agarres ídolos, porque realmente nadie te puede ayudar. El que te ayuda como debe de ser, que no pongas en riesgo tu salvación, tu relación con Dios, tu paz y tu bienestar, es Dios. Y quiere y puede hacerlo. Quiere y puede hacerlo. De hecho, ya lo ha hecho a través de Jesús. Cuando Jesús dijo, todo está consumado, está diciendo, todo está listo para que el hombre entre al reino de los cielos y permanezca en casa con el Padre, en el nombre de Jesús, disfrutando de los beneficios. En el Salmo 56:3 dice, el día que temo, yo en ti confío. No está diciendo que va a confiar en mi mamá, ni en mi papá, ni en el banco, ni en el trabajo, ni en mis dones, ni en mis habilidades. Cuando se acaba la religión, se acaba la idolatría y se acaban los demonios. Se acaba la idolatría, es que dejamos de confiar en personas, en cosas, en medios, como para que nos sustenten o nos den seguridad o consuelo. Es Dios, personalmente, el que se vuelve nuestro Padre y nuestro Dios, el único Dios en quien confiamos. En el nombre de Jesús. Concluimos pues de la siguiente manera. Escucha bien esto. Ten presente que ningún consejo, ningún castigo, grito, regaño, cárcel,
divorcio, nuevo matrimonio, suicidio, homicidio, psicólogo, psiquiatra, juez, abogado, ministro. Nadie ni nada en esta tierra nos puede ayudar para salir de esos encierros, de esas esclavitudes, de Satanás y sus culturas. Solo el que Dios asignó, Jesucristo. Y te lo digo y te lo repito simplemente para que no castigues, para que no maltrates, para que no abuses de tu familia, de tu hijo, de tu cónyuge, de tus padres. No abuses con el grito, con el regaño, con la indiferencia, con el golpe. Porque nada de eso puede cambiar el estado espiritual de la persona. Nada de eso puede cambiar el estado espiritual de la persona. Solo Jesucristo. Cuando quita el pecado, los demonios y las ataduras desaparecen. Cuando nos da el nuevo corazón y su nuevo espíritu, entramos a una nueva vida de pensamientos, de deseos, de emociones, de sentimientos diferentes a los que antes teníamos. Ahora tenemos los de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice entonces, para que cerremos y recordemos la importancia de este libro, porque eso es lo que Dios nos ha querido decir durante estas 3 semanas. La importancia de conocer y entender que todo lo tuyo, tu identidad, el propósito y tu potencial está escrito aquí. Y que debes de conocer tu identidad, el propósito y el potencial que Dios ha colocado en ti para desarrollar ese propósito. En el Salmo 139, 13 al 17 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro, en la Biblia, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. No le demandes a tus padres por qué te trajeron a esta tierra. Nuestros padres no nos trajeron a esta tierra. No somos el proyecto de nuestros padres. El proyecto de nosotros estar en este mundo es de Dios. Y lo hizo con un propósito. Y nos dio un potencial para cumplir ese propósito. Entonces, no le demandes a tus padres por qué te trajeron. Demándaselo a Dios. Pregúntale por qué estás en esta tierra. Y mira que dice que antes de tú ser concebido en el vientre de la madre, antes de que el esperma penetrara el óvulo para que tú nacieras, ya todo estaba escrito en este libro acerca de ti, acerca de tus hijos, de tu cónyuge, acerca de tus padres, acerca de lo que pasa en el mundo. Todo estaba escrito aquí para que lo conocieras y unido a tu Creador lo realizaras y nada te destruya en el nombre precioso de Jesús. ¿Qué debemos hacer entonces de aquí en adelante? El consejo está en el Salmo 1, 2 y 3. Que en la ley, que en la verdad de Dios esté tu delicia. Y en esta palabra medites de día y de noche, para que seas como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Escúchalo bien. Sumérgete con tu familia en la verdad de Dios, en la Biblia, en la verdad de Dios. Y en la presencia de Dios. Escúchalo bien. Sumérgete, ora, desea, busca para sumergirte en la verdad de Dios y en su presencia. Haz del estudio de la palabra de Dios tu mayor delicia. Escúchame, tu mayor delicia, para que preserves tu libertad en Cristo y la de tu familia. Ora, ayuna, adora desde la unidad con Dios y de su palabra. Y en Cristo Jesús jamás serás destruido. Si haces de la verdad de Dios tu delicia, si haces de la presencia de Dios lo más importante de tu vida,
si lo buscas, lo oras, lo ayunas, lo proclamas, lo adoras, tendrás una vida espiritual creciente, creciente. Las tentaciones, muchas ni siquiera las sentirás, porque tu espíritu y tu alma estarán fortalecidos en Dios y en su verdad, y podrás contrarrestar cualquier dardo de fuego del maligno en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Yo le doy gracias pues a Dios en esta mañana por su palabra. Y delante de mí tengo personas naturales que nunca han tenido un encuentro personal con Cristo y que son atrapados, que están atrapados por el pecado, por las pasiones, por el mundo, por la ignorancia y por la religión y por los demonios. Tengo entonces también a los espirituales que salieron de ahí y están viviendo en el reino, en la obediencia a Dios, deleitándose en la palabra, orando, ayunando y manteniéndose fuertes para no caer en tentación. Y tengo los que una vez fueron espirituales, pero se apartaron, se dejaron atrapar de la tentación, se salieron del reino, se salieron de la verdad, se salieron de la amistad de Dios y que deben de regresar a casa, deben de regresar al Padre, deben de regresar al reino. Entonces, oro en esta mañana. Si tú eres esa persona que nunca has tenido una experiencia con el Señor y quieres salir de esos encierros, quieres salir de esa aflicción, quieres salir de esa oscuridad, quieres salir de esas penumbras, anhelas una vida de paz, anhelas una vida de bendición, anhelas una vida de libertad, anhelas una vida de prosperidad en el nombre de Jesús de Nazaret, Jesús está a tu lado, esperando que le digas, creo en ti como mi Salvador. Soy un pecador apartado de Dios que va camino a una condenación, pero no quiero ir condenado. No quiero ser condenado. Entonces, Jesús, por favor, creo en ti como mi Salvador, te recibo en mi corazón y te pido que me perdones y que me salves. Si eres la persona que necesita hacer esta oración y la puedes hacer con fe, hoy mismo Jesús entrará en tu corazón y te transformará y te sacará de todos esos encierros. Te traerá a su reino, sin pecado, sin demonios, sin tristeza, sin angustia, a una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si eres la persona espiritual que ha permanecido en la palabra, amando la palabra, llorando, no pares. No pares, sigue. Para que puedas ser esa luz en tu casa y donde quiera que vayas, para ayudar a otros que están en la oscuridad y en tinieblas. Y si eres ese hijo pródigo que una vez estuvo en el reino, que disfrutó de la presencia del Señor, de la transformación de vida, pero te alejaste, hoy el Señor le está diciendo a los hijos pródigos, regresa. La iglesia de la Odisea es dedicada a los hijos pródigos, a los que una vez estuvieron y se apartaron. Y esto es lo que el Señor les dice, adquiere de mí oro refinado en fuego para que sea rico. O sea, la vida espiritual. Adquiere las vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, o sea, la santidad. Y unge tus ojos con colirio para que veas con la palabra, el estudio y la meditación de la palabra. Y dijo Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si algún hijo pródigo que una vez estuvo en mi reino, que yo estuve con él y se apartó para volver al mundo, para volver a los demonios, para volver al pecado, oye mi voz y abre la puerta de su corazón y me invita a entrar, yo volveré a entrar y volveremos a cenar juntos. O sea que hay solución para todos. Ese es el amor, la bondad y la misericordia de Dios para con todos los hombres. Así que si tú eres ese hijo pródigo, regresa. Vuelve en sí, escucha esta palabra y regresa. El Padre te está esperando con los brazos abiertos como el Padre esperó al hijo pródigo, para volverte a colocar el anillo de autoridad como hijo de Dios en su reino, para ponerte vestiduras blancas, vestiduras santas, para colocarte el calzado, el nuevo oficio, una nueva dirección en tu vida, en Cristo Jesús Señor nuestro, y para hacer fiesta por causa de tu regreso. Así que Jesús está a tu lado y también te quiere regresar a casa. Jesús está a tu lado esperando que tú le digas, vuelve Jesús a entrar en mi corazón. Oramos pues en esta mañana y le damos gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor, desde los cielos.
Oro para que cada padre sea consciente de su estado espiritual, para que pueda ayudar a sus hijos a salir de esos encierros. Que cada padre pueda conocer y entender que no puede transformar la vida de su hijo, la vida de su cónyuge, la vida de sus padres, la vida de nadie, ni su propia vida. Oro para que cada persona conozca y entienda, Señor, que todos necesitamos a Jesús para ser liberados, Señor, de los cielos, aleluya, del pecado, de Satanás, de las pasiones desordenadas, de los deseos desordenados, de este mundo bajo el maligno, Señor Dios de la gloria, Padre, de la ignorancia espiritual, Dios de los cielos, aleluya, Señor, y de la religión, la idolatría y los demonios. Oro para que cada persona pueda venir a Cristo Jesús, aleluya, a ser libre y a experimentar una nueva vida en Cristo Jesús, en su reino, en su gloria, en su paz, en su presencia. Oro, Padre, para que el Espíritu Santo sea, Señor, Dios de los cielos, a través de esta enseñanza, motivando los corazones, Señor, Dios de los cielos, aleluya, Padre, quebrantando los corazones endurecidos por el pecado, por el envanecimiento y el entenebrecimiento, Señor, aleluya, para que esta palabra, Señor, penetre hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón, aleluya, Padre. Oro para que esta palabra, Señor, pueda traspasar, Señor, Dios de los cielos, aleluya, la mente consciente, el subconsciente y el inconsciente de cada persona, y pueda bajar hasta su espíritu, donde está la manifestación gloriosa de su realidad. Es en el espíritu del hombre donde la palabra se manifiesta, donde la palabra florece, donde la palabra se hace realidad, Dios de los cielos, en el espíritu del hombre. Pero antes de llegar al espíritu del hombre, tiene que traspasar su alma. Tiene que traspasar sus pensamientos, sus razonamientos, sus miedos, sus encierros, sus oscuridades. Que la palabra penetre, Señor. Que cada persona hagamos de la palabra, Señor, el manual para meditar, el manual para pensar, el manual para hablar, Señor, Dios de la gloria, Padre. Que tu palabra y tu espíritu, Señor, Dios de los cielos, aleluya, Señor, penetre en los corazones, Señor, Dios de la gloria, Señor, y produzca una nueva vida, nuevos pensamientos, nuevos deseos, nuevos sentimientos, nuevas palabras, nuevas acciones, Señor, nuevas omisiones. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret, Señor, que tu palabra, Señor, no vuelva vacía. Que tu palabra sea respaldada por ti, oh Dios, con las señales prometidas, Padre. Y que cada persona pueda experimentar el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, en su reino y en su gloria y en su gracia. Que cada persona, Señor, Dios de la gloria, Padre, que se ha apartado pueda regresar. Que los que nunca lo han experimentado lo puedan experimentar, Señor, Dios de los cielos, aleluya. Y que los espirituales sigan creciendo, Señor, Dios de los cielos, aleluya. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret, Señor. Te doy gracias, pues, Señor, por enseñarnos, Señor, cómo salir de la oscuridad, del encierro, de la condenación, y volver a la libertad, a la luz, a la plenitud en tu reino y en tu gracia, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta mañana, y te damos gracias por tu palabra que tiene poder para sobreedificarnos y darnos, Señor, la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bendiciones para todos.